Bienvenida al podcast del Club de Ayuda para Mamás. Cada semana ofrecemos aliento bíblico e ideas prácticas para ayudarte a conocer más profundamente el amor de Jesucristo y convertirte en la mujer, esposa y madre para la que fuiste creada a ser. Nos alegra mucho que estés aquí. Hoy va a ser un gran día. Hola hermosa mamá y bienvenida al lunes de tutoría con Deb Wigley. Yo soy Alma Aguilar y hoy les voy a interpretar Empezando con fuerza, creando una rutina matutina que empodere a las mamás ocupadas. Hola a todos, mi nombre es Deb Wigley. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes hoy. Bienvenida, bienvenida. Hoy impartiremos una enseñanza especial para ayudarte a hacer más. Y muchachas, esta enseñanza de hoy salió de mi corazón. Tuve a mis nietos un par de semanas atrás durante todo el fin de semana. De hecho, vinieron creo que un jueves y se fueron un lunes. Tienen 5, 3 y 1 año. Y me fue muy difícil para mí hacer algo. Y realmente me mostró lo importante que era mi rutina matutina cuando mis hijos crecían. Y el Señor dijo, realmente necesitas hablar con tus mamás sobre cómo establecer una rutina matutina. Por eso he llamado este lunes de tutoría Empezando con fuerza. Crear una rutina matutina que empodere a las mamás ocupadas. Bueno, esta enseñanza de hoy es para todas mis queridas, dulces y ocupadas mamás. Creo, amigas, que son todas ustedes. Ustedes son las mejores mamás que conozco. Son las mamás más ocupadas que conozco y sí, están haciendo un gran trabajo. Y honestamente, solo el hecho de que estés pensando en cómo tener una rutina efectiva con tus hijos en tu hogar e incluso el hecho de que pienses en enseñarles a tus hijos acerca del Señor, quiere decir, me demuestra que eres una madre con grandes logros. Eres más que vencedora. Muchas mamás, incluso mamás cristianas, ni siquiera consideran enseñarle a sus hijos acerca del Señor. Quiero decir, ni siquiera está en su radar, ni siquiera está en su radar ser más intencional. Y de hecho tenemos esta nueva plataforma de cursos y les contaré sobre eso en solo un segundo, pero el Señor me ha estado poniendo en mi corazón crear un curso en esta nueva plataforma llamada, ¿qué es el título? Me llegó este fin de semana y mi esposo y yo dijimos, sí, esto es lo que tenemos que hacer. Y se llama Maternidad como Profesión. La maternidad como profesión. Porque, chicas, es la profesión más importante que jamás tendrás en la vida. Te lo digo, es el trabajo más importante que jamás harás. Es la profesión más importante. Y creo que es hora de que empecemos a pensar en la maternidad como más bien una profesión, en la que ya sabes, si quisieras ser un médico, irías a la escuela durante no sé cuántos años y entrenarías y trabajarías muy, muy duro para ser médico. Si quisieras ser, no sé, alguien en mercadotecnia, irías a la escuela de mercadotecnia, probablemente obtendrías una certificación, probablemente obtendrías, ya sabes, otras cosas como aprenderías a trabajar en redes sociales, aprenderías a hacer gráficos y todas esas cosas. Y entonces lo verías como un profesional, ¿verdad? Y quiero hablar con las mujeres sobre cómo considerar su trabajo y su hogar de la misma manera que lo harían si hubieran ido a la escuela durante mucho tiempo o si realmente lo estuvieran tomando en serio. Entonces también vamos a crear algo sobre eso y siempre será así como siempre es en el club de ayuda, siempre estará basado en la gracia y siempre en el poder del Dios viviente y no en nuestro poder y nuestra fuerza. Y entonces pensé en contarles sobre eso porque ha estado en mi corazón y solo quiero decirte que el solo hecho de que estés aquí en este video hoy, que estés escuchando este podcast, que te estés tomando el tiempo para escuchar, significa que eres una gran mamá y estoy muy feliz de que estés aquí. Hagamos una oración.
Gracias Jesús por este día, gracias por mi amiga que está escuchando este video o escuchando el podcast. Y Señor, oramos para que nos ayudes a aprender algo que recordaremos por el resto de nuestras vidas. Y oro por mi querida amiga para que aprenda algo que pueda aplicar el día de hoy. Y no importa si tiene hijos pequeños o mayores, Dios, sea lo que sea, cual sea la edad de sus hijos, oramos para que le enseñes algo que recordará por el resto de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, está bien, así que aquí vamos. Le pedí al Señor una palabra para ti. Entonces, lo que yo siento que el Señor puso en mi corazón es lo siguiente. Mi querida hija, te amo. Te veo. Tú trabajas muy duro. Me encanta ayudarte. Ven a mí. Te ayudaré. Lo que estás haciendo con tus hijos es muy importante para mí. Eres tan hermosa. Eres mía. Y luego esta parte era interesante y siento que Dios me pidió que la escribiera. Así que estoy segura de que esto es para alguien aquí, mirando o escuchando. Yo veo lo mucho que intentas, incluso cuando sientas que tus seres queridos se aprovechan de ti. No te desesperes. Lo veo todo y lucharé por ti. Y luego me dio la escritura para ustedes el día de hoy, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que esa es una escritura que siento que el Señor me dio para ustedes. Si tuviera que decir cuáles son los 3 consejos que tengo para ustedes hoy sobre cómo establecer una excelente rutina matutina, claro que esto se aplica tanto si tienes niños pequeños como también hijos mayores, y siento que funcionaría con una madre joven que se siente desesperada, sus hijos se levantan temprano, al igual que también funcionaría con alguien madura como yo que tiene hijos fuera de casa. Lo primero y más importante que creo que te ayudaría es pedirle al Señor que te ayude a crear una rutina matutina que funcione para ti. Porque te voy a compartir mi rutina, pero quizás mi rutina no te funcione. Dios tiene una gran rutina especialmente para ti. Es importante que tengas algún tipo de rutina por la mañana, porque lo sucede es que si no tenemos una rutina por la mañana, cualquier cosa puede suceder. Cosas que se cruzan en nuestro camino, cosas que decimos sí y que teníamos que haber dicho que no, y pronto nos sentimos atareadas, nos despertamos de mal humor porque estamos muy cansadas, y los niños nos despertaron y ya estamos de mal humor. Yo personalmente siempre sentí que este era mi lema, que el Señor me dijo cuando mis hijos estaban creciendo, Él me dijo, despiértate para tus hijos y no por ellos. Despiértate para tus hijos y no por tus hijos. Y lo que eso significa es que cuando te despiertas para tus hijos, te levantas antes de que tus hijos se despierten. Y cuando te despiertas por tus hijos, simplemente ellos te despiertan por la mañana y eso se siente horrible. Quiero decir, porque no puedes ni pensar, ¿verdad? No estás completamente despierta y no puedes pensar. Y sé que personalmente yo quería sentirme feliz cada vez que mis hijos se despertaran. Y entonces sí siento que es muy importante pedirle al Señor guianza con esto. Y Él conoce tu temporada y sabe lo que necesitas. Y tengo una escritura para ti y es Proverbios 16, versículo 3. Encomienda al Señor todo lo que hagas y Él establecerá tus planes. Y quería leer mi horario como una muestra, entonces como mis consejos de muestra, como si dijera cuando mis hijos crecían, me preguntaría, ¿cuáles fueron mis mejores consejos para tener una gran mañana? Y así es. Y te voy a decir cómo puedes tú también, si te gusta esto, estos consejos, los puedes aplicar a tu vida. Y te voy a decir cómo puedes hacerlos hoy, porque pues en mi tiempo no teníamos podcast, solo teníamos libros, no teníamos audiolibros, solo teníamos bibliotecas y entonces no teníamos muchos sitios web ni blogs. En ese entonces sería en como 1993. Y entonces no teníamos todas las cosas que ustedes tienen,
pero estaba orando por eso y le pregunté al Señor, ¿cómo podría hablarle a la mamá de hoy? Pero te diré lo que yo hice en mi casa y lo que realmente me ayudó. Entonces, número uno, cuando mis hijos eran pequeños, me levantaba temprano y me despertaba antes que ellos, de tal manera que podía tener al menos 15 o 30 minutos con el Señor en la mañana, porque si no pasaba tiempo con Dios, estaba de mal humor y no sé, era más difícil para mí aprovechar el día si no me levantaba antes de mis hijos, si no estaba yo pasando tiempo con el Señor. Y si mis hijos se levantaban, bueno, incluso me pasaba algo muy chistoso. Tengo unos dulces recuerdos de mi hija cada vez que tenía, pienso, 3 o 2 años. No, tenía 2 años, era en 1995. Y yo me levantaba temprano, intentaba estar lo más tranquilo posible y ella se despertaba. Y entonces lo que yo hacía era que estoy segura que suena horrible, pero le daba a ella, no sé si alguna vez comiste esos panqueques congelados. Oh, son pequeñitos y yo le daba panqueques congelados. A ella le encantaban, y ella veía Plaza Sésamo, y eso fue antes de que Plaza Sésamo fuera una locura, pero ella veía Plaza Sésamo en su silla y comía panqueques congelados tan felizmente durante toda la duración de Plaza Sésamo. Pero lo que ocasionaba es que yo podía orar y tener mi tiempo con el Señor, y realmente ayudó y realmente funcionó. Entonces pensé, si puedes usar los medios sabiamente y no simplemente darles a tus hijos el teléfono o la tableta cuando ellos lo quieran, si lo usas sabiamente, podrías usarlo a tu favor. Sé que mi hija hace esto incluso el día de hoy. Es tan lindo. Ella hizo un horario magnético con tareas domésticas y cada vez que una tarea es terminada, tiene una ventanita que se cierra con un imán indicando que está completa la tarea. Un ejemplo de las tareas puede ser salir afuera por 15 minutos, llevar los platos al fregadero, no discutir. Otra es leer con mamá. Y ella hace esto con mi nieta que tiene 5 años. Y cada vez que una hilera de tareas está completa, mi nieta tiene 15 minutos de jugar videojuegos. Mi hija Christy le regaló a mi nieta un GameCube con Super Mario y ella juega Super Mario y a mi hija le encanta, incluso a ella le encantaba jugar Super Mario cuando era pequeña, pero yo lo usaba estratégicamente cuando necesitaba hacer cosas. Entonces, simplemente los invito a orar por eso y a usar los medios estratégicamente. Lo siguiente que hice cuando era una madre joven fue leer algo alentador. Y podría ser un libro, leía muchos autores realmente geniales que me enseñaron cómo ser una madre cristiana y fue increíble. Y lo siguiente que hice, la siguiente parte que compartiré con ustedes es cómo pueden aplicar esto el día de hoy. Bien, lo siguiente le pedí a Dios mis seis cosas más importantes para hacer en el día, justo después de mi tiempo devocional. Y yo le preguntaba y le decía al Señor, Señor, dime las 6 cosas más importantes que quieres que haga en este día. Y Él siempre me las daba. Y entonces las escribía en una lista y siempre las terminaba. Era asombroso, pero siempre me sentía muy bien cada vez que tachaba de mi lista las 6 cosas que había hecho en el día. Por eso siento que una lista de las 6 más importantes es realmente buena. Y lo último que hacía era intentar, de la manera más posible, saludar a mis hijos con una sonrisa por la mañana. Sabes, a mis 2 hijos les encantan las mañanas. No les importa levantarse por la mañana, se levantan temprano, pasan tiempo con el Señor y están felices. No están de mal humor. Y creo que a veces si somos una madre malhumorada, nos levantamos un poco malhumoradas y no nos gustan las mañanas, a nuestros hijos tampoco les van a gustar las mañanas. Pero si nos despertamos y ponemos música de adoración y vamos a la habitación del bebé y tal vez tienes música de adoración para bebés en su habitación, la enciendes, los despiertas, les cambias el pañal, los abrazas, les sonríes, o a tus hijos pequeños entras y los despiertas para ir a la escuela, o si estás enseñando en casa, simplemente les dices, te amo, me alegro que estés conmigo, estoy muy feliz de estar contigo.
Y es realmente una forma dulce de despertarlos. Y ahora he estado orando por esto. Me preguntaba, ¿cómo yo habría hecho mi agenda el día de hoy con los recursos que ustedes tienen disponibles? Porque ustedes tienen muchos recursos. Entonces, lo primero que hubiera hecho es haber escuchado. Y esto es incluso lo que hice cuando tuve a mis nietos, escuchar un pequeño podcast devocional. Y eso hice cuando estaban, porque no tuve tiempo en la mañana de tener tiempo con el Señor, porque se despertaron y enseguida tuvieron hambre. Entonces lo que hice fue alimentarlos y me senté con el podcast del Club de Ayudas para Mamás. Fueron como 10 minutos y solo escuché un podcast. Y en el podcast del Club de Ayuda para Mamás, una de las razones por las que me encanta es porque hay oración. Todas las oradoras del podcast oran por ti. Y es tan asombroso porque es como una oración para tu día y sientes personalmente como que si alguien oró por ti, lo cual es maravilloso. Entonces, lo siguiente que hubiera hecho, si lo hubiera intentado, por cierto, olvidé decirles, hacía algo de ejercicio por la mañana y lo que hacía en aquel entonces, y a lo mejor ustedes tienen muchos más recursos, pero en mi tiempo lo que yo hacía, no teníamos el internet como tú, pero tenía un escalón para hacer aeróbicos y tenía un escalón en mi casa, ponía un video de aeróbics y cuando no podía ir a ningún lado, porque no podía llevar a mi hijo a la guardería del gimnasio, porque en ese entonces pensaban que tenía leucemia y tuvimos que ir a los oncólogos todas las semanas cuando él apenas tenía 18 meses para que le extrajeran sangre. Fue una temporada muy dura, pero gracias a Dios él estuvo completamente bien. Alabado sea el Señor porque no tenía nada serio, pero no podía llevarlo a ninguna parte. No podía ir a la guardería del gimnasio, no podía ir a la guardería de la iglesia. Entonces él se quedaba con nosotros en la iglesia. Me levantaba temprano y iba al gimnasio, pero cuando no me levantaba temprano, o si ellos se levantaban más temprano que yo, hacía ejercicios con un video en mi casa. Y mis hijos, incluso el día de hoy, hacen ejercicio. Y es realmente genial porque creo que ellos realmente hacen lo que tú haces. Si te ven pasando tiempo con el Señor, si te ven haciendo ejercicio, harán lo que tú haces. Y es realmente genial pensar en eso. Y luego lo siguiente que haría, incluso ahora hago, es escuchar algo motivador. Escucho algo que me anima todos los días, algún tipo de enseñanza, algún tipo de audiolibro. Chicas, podrían ir a mymotheringcourses.com si son madres que tienen escuela en casa y podrían comenzar con ese curso y simplemente presionar play porque son videos pequeños, devocionales cortos que les ayudarán en la escuela en casa y te ayudarán a mantenerte constante, positivo y soñando en grande con Dios. O puedes escuchar el podcast Club de Ayuda. Tenemos muchas ofertas especiales. Podrías escuchar al lunes de maternidad. Si te lo perdiste el lunes, puedes escucharlo el miércoles. Puedes escuchar una parte o algo así. Pero lo principal es que estés escuchando algo que te anime. Es muy importante animar tu corazón, porque la Biblia dice, incluso sobre David, dice, se animó a sí mismo en el Señor. Y eso es súper importante. Y luego lo último es, todavía digo que es importante hacer una lista de las 6 cosas más importantes. Y es realmente genial. Y también puedes hacer un volcado de tu cerebro con el Señor. Si estás realmente estresado y necesitas ayuda, siéntate con tu diario y simplemente comienza a hacer un volcado. Esto consiste en escribir todo lo que tienes en mente y todas las cosas que tienes que hacer. Simplemente comienza a escribirlos en tu diario y termínalos. Y luego pide al Señor tus 6 cosas más importantes que podrías hacer hoy para comenzar a eliminar las cosas que tienes que hacer. Y Él te ayudará. Si le pides al Señor que te ayude, Él definitivamente te ayudará. Y luego lo siguiente es que creo firmemente en orar por la ayuda del Señor. Creo firmemente en pedirle al Señor que te ayude. Para hacer más, pídele que envíe sus ángeles para ayudarte. Pero también les voy a hablar de una cosita que ustedes han llamado al Espíritu Santo. Y Dios mío, chicas, es
tan asombroso. El Espíritu Santo es tan asombroso. ¿Y sabías que el Espíritu Santo tiene 7 partes? Y te lo voy a leer porque es importante que sepas cuáles son. En Isaías 11, del 1 al 3, y habla Jesús. Dice, del tronco de Isaí brotará un retoño, de sus raíces brotará un vástago que dará fruto. El Espíritu, sí, se los voy a contar. Estos se llaman los 7 Espíritus de Dios. Son los 7 aspectos del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y se deleitarán en el temor del Señor. Y eso, amiga mía, eso es el Espíritu Santo, y tú tienes al Espíritu Santo dentro de ti. Y adivina qué, el Espíritu Santo dentro de ti, uno de los componentes es el Espíritu de poder. Y sabes, todos hemos oído hablar de Sansón. Bueno, Sansón era un hombre muy, muy poderoso en el Antiguo Testamento. Hizo algunas locuras con los filisteos y Dios lo hizo así. Pero cada vez que estaba a punto de hacer algo increíble, cuando estaba a punto de patear el botín de algunas personas, patear algún botín filisteo, ya sabes, iba a luchar contra los filisteos, siempre la palabra dice la misma frase. Escucha esto. Y dice, Jueces 14, versículo 6. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder, de modo que despedazó al león con sus propias manos como si hubiera despedazado un cabrito. Y luego Jueces 14, versículo 19, entonces el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Bajó a Ascalón y mató a 30 de sus hombres, los despojó de sus pertenencias y entregó sus ropas a quienes le habían explicado el enigma, y luego continuó diciendo. Veamos, luego en Jueces 15, versículo 14, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Las cuerdas de sus brazos se volvieron como lino carbonizado y las ataduras se le cayeron de las manos. Al encontrar una quijada fresca de un asno, la agarró y mató a 1000 hombres. Chicas, esto es genial, porque les dice que el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Y el Espíritu, ese es uno de los 7 aspectos del Espíritu Santo, es el Espíritu de poder. Y ese Espíritu de poder es lo que le permitió matar. ¿A cuántas personas mató con la quijada de un asno? 1000 hombres. El Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Y entonces les digo, chicas, ustedes tienen los 7, como seguidores de Cristo, tienen los 7 aspectos del Espíritu Santo. Tienes un Espíritu Santo con 7 aspectos viviendo dentro de ti y puedes pedirle al Señor, dame el Espíritu de poder. Dios, dame el Espíritu de poder y Él os dará el Espíritu de poder. Entonces, cuando estás cansada, si estás despierta toda la noche con un niño enfermo, por ejemplo, anoche solo dormí 5 horas. Me levanté esta mañana, no me sentía tan bien, pero ¿sabes qué? Me siento muy bien en este momento porque le pedí al Señor, le pedí el Espíritu de poder. ¿Y sabes qué? Él me lo dio. Y también tú puedes pedirle el Espíritu de poder. Le pides por el Espíritu Santo. Dios dice, ¿cuánto más dice Jesús? ¿Cuánto más Dios dará al Espíritu Santo a los que lo piden? Pídele más del Espíritu Santo cada día. Todos los días oro y pido al Señor. No sé por qué, pero dicen ración cuádruple. Algunos días pido 100 porciones. Eliseo pidió una ración doble. Adelante, chicas. Pide cualquier porción que sientas que el Señor quiere que pidas. Especialmente cuando estás cansada, solo di, Señor, gracias porque tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, dame el espíritu de poder, dame la fuerza que necesito para este día. Ven, Espíritu Santo. Esa es una oración poderosa. Bien, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy y me encantaría orar por ti. Y también podrías compartir este podcast con tus amigas. Recibimos tantos mensajes de correo electrónico de personas que dicen, te acabo de ver en Facebook y te vi y cambió mi vida. Y sabes, el Señor se mueve en nuestro ministerio, realmente lo hace. Y si estás en Facebook, compártelo, etiquetea a una amiga y dile, estuve pensando el día de hoy en ti. Vamos a orar.
Señor, muchas gracias por el día de hoy. Gracias por cada persona que se une a este podcast y por todas las personas que lo escucharán más tarde y por todas las personas que lo escucharán en Instagram. Y Señor, solo oramos por una bendición en Instagram y en el podcast. Y Señor, simplemente oramos una bendición sobre cada persona que mira o escucha hoy. Te regalamos este momento de nuestro día y con nuestras familias, y Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo más de lo que jamás hayamos conocido. Danos 100 veces más llenadura de tu Espíritu Santo. Danos los 7 Espíritus de Dios, el Espíritu del Señor, la sabiduría, el conocimiento, el entendimiento, el consejo, el poder en la mente y el espíritu de temor del Señor. Dios, te necesitamos. Señor, gracias porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Te amamos y te encomendamos nuestro día en el nombre de Jesús. Amén. Bien, chicas, gracias por estar aquí. Gracias por apoyar el podcast del Club de Ayudas para Mamás. Nos sentimos honradas de que hayas podido acompañarnos en el episodio de hoy. Para más información y recursos, visítanos en la página de Facebook Help Club for Moms. Estamos orando por ti y tu familia y siempre estamos aquí para ayudarte a convertirte en la mujer, esposa y madre cristiana para la que fuiste creada. Que seas bendecida.